Ahora podríamos hablar de la aspiradora de cursillos para que tenga fruto la recolección. Bueno, buenas noches. Como les había dicho, hoy vamos a referirnos a Costa Rica y nos vamos a detener en la figura del obispo Tilly. Son muchas las razones. La primera y más importante es que él es el padre de la doctrina social de la Iglesia en Costa Rica. Y a partir de él, pleno siglo XIX, para ser exactos, coincidente con el pontificado de León XIII, nace en Costa Rica esa semilla tan importante que es la de la enseñanza social de la Iglesia. Recientemente significa hace 3 meses, salió a la luz un librito mío que se llama El pensamiento social y político de Monseñor Bernardo Augusto Tilly. Es ese que está ahí en la retratado. Yo les voy a enviar un ejemplar entre los presentes. Así es que vayan ustedes haciendo los numeritos para que puedan hacer la risa después. A los autores nos dan muy poquitos ejemplares. A mí solo me regalaron una docena si acaso. De eso les voy a obsequiar uno. Entonces lo dejamos. Ese libro, la edición estuvo financiada por don Eduardo Lizano Pay, a quien muchos de ustedes conocerán, con la idea de que le fuera obsequiada y distribuida al clero costarricense, a todas las diócesis y a todos los obispos. Entonces, la edición prácticamente se agotó en esos menesteres y quedaron muy poquitos ejemplares, de los cuales tal vez todavía no me han dicho si la librería de la universidad los quiere poner a la venta o no. De esos pocos ejemplares, yo traje algunos, por si alguien que no se saque el libro quiere comprar alguno. El precio es el precio del costo de esta edición. Este libro, que además está impreso a color, el precio del costo es de 15,000 colones, por si acaso alguna persona tiene interés en adquirirlo. Pero veamos la figura del obispo que nos preocupa hoy. Ustedes recordarán que hemos hecho una semblanza de la historia de la doctrina social de la Iglesia: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Santos Padres, Edad Media, gremios, movimientos sociales, magisterio, obispos, laicos, hasta llegar a los tiempos de León XIII. Y de León XIII aquí hicimos un recorrido por el magisterio pontificio y nos referimos al episcopado latinoamericano y mencionábamos el caso de Costa Rica y señalábamos, por señalar algunas, 3 figuras del episcopado costarricense, de las cuales les dije que íbamos a hablar sobre la del obispo Tilly. Monseñor Tilly es el segundo obispo de la diócesis de Costa Rica, que la gobernó entre 1880 y 1901. Esta fotografía es de un óleo pintado en el momento de la toma de su posesión del episcopado de Costa Rica en septiembre de 1880, cuando él tenía 30 años de edad. Y de este lado vemos el escudo episcopal, que en la parte superior tiene la leyenda que es propia de los padres paulinos, de la congregación de San Vicente de Paulo,
Recuerden que hablamos de él y de todo el movimiento bizantino hecho a propósito de la obra de Friedrich Ozanam. La leyenda superior dice: evangelizar el Paupernos mil dominos, o sea, el Señor me envió a anunciar la buena nueva a los pobres, que era el lema de San Vicente de Paúl, y él, como padre paulino que fue, la tiene en su escudo episcopal y en la parte de abajo la banda dice: hora es la hora, que es la máxima de San Benito, que por cierto es muy contemporáneo por el Papa Benedicto XVI, de quien también ya hicimos alguna referencia. Entonces vamos a ver si el tiempo nos alcanza para ver algunos puntos sobre la vida de él que estarían ahí resumidos, siendo alemán, cómo llegó de Alemania a Costa Rica, cómo comienza su episcopado a los 30 años de edad, la crisis del año 84, los cercanos colaboradores del obispo y su labor como pastor y misionero, como intelectual y humanista. Nos vamos a referir a su producción académica y a las cartas pastorales, y una palabrita sobre su muerte y lo que ha pasado con su figura después de él. En este libro recogemos 25 documentos que escribió este obispo, muchos de los cuales no llegaron a ver la luz editorial porque el gobierno de la época los secuestró y además le prohibió terminantemente hacer circular un solo documento si el gobierno no le daba permiso, como si la iglesia necesitara permiso de los estados. Bien, veamos un poquito sobre su origen. ¿Qué pasaba en 1850 en Costa Rica? Era presidente de la República don Juan Rafael Mora Porras, era secretario de Estado de la Santa Sede Giacomo Antonelli, y el Papa era Pío IX, a quien recordarán que les dije que fue el Papa del más largo pontificado en la historia de la Iglesia, que es venerable y que se le recuerda especialmente con cariño por la bula Christiani Religiones Autor del 28 de febrero de 1850, por la que crea la diócesis de Costa Rica. ¿Recuerdan esa mención que hicimos la semana anterior? Pero mientras esas cosas pasaban en Costa Rica y Roma, en Elberfeld, Alemania, ahí tienen un mapa de Europa. De este lado está la península ibérica o España, Italia se ve muy bien, Inglaterra arriba, Alemania es ese centro, Múnich es la ciudad que está al sur de Alemania y Berlín está al noreste. Elberfeld está muy cerquita de Colonia y es el círculo grandecito. Ahí, a orillas del río Rin, que atraviesa, viene desde los Alpes y va a desembocar al Mar del Norte. Cerca de este río, en esta ciudad de Elberfeld, nació Bernardo Augusto Tilly. Elberfeld en Alemania es hoy una ciudad ya importante, sede diocesana. Esta es la catedral y esta es la iglesia por dentro, como era hace 100 años, que sigue siendo igual. Y en esta iglesia fue bautizado el recién nacido el 1 de abril de 1850
Bernardo Augusto Thiel. Ahí se crió él los primeros años de su vida, y de su hogar formado por don José Thiel y Elena Hoffman nacieron 3 hermanos. Esta foto es casi de las primeras fotos de la historia de fotografía, allá por 1862-63. El del centro es Bernardo Augusto, el mayor, a quien le seguían su hermana Beatriz y su hermano menor José. José murió pronto, Beatriz también, y prácticamente Bernardo Augusto es el que tuvo más longeva vida, a pesar de que murió a los 51 años de edad. Parece que José dejó descendencia en Argentina, y que de ahí hay alguna rama de la que viene un maestro de las artes que vive en Costa Rica, que es titiritero, que es de apellido Thiel. Parece que hay un parentesco con la ascendencia del obispo. En Colonia, donde está esa hermosísima catedral, uno de los templos góticos más exigentes de Europa, en Colonia comenzó sus estudios con los padres paulinos, porque desde niño se interesó por la orden de San Vicente, y de ahí pasó años para formarse y seguir la carrera sacerdotal. Pero en ese momento en Alemania, estamos hablando hacia 1863-65, se destapó lo que se ha llamado el Kulturkampf, o la lucha por la cultura, que desató el canciller Otto von Bismarck contra la Iglesia. Y esa fue una persecución en la que fueron expulsados religiosos, comunidades, obispos, y hubo una gran pugna en la Iglesia europea, y los padres paulinos fueron expulsados de Alemania, aunque fueran de nacionalidad alemana. Eso hizo que el padre Thiel, el joven estudiante Thiel, viajara a París, que era más o menos así. Este es un dibujo de 1856, o sea que 10 años después, pues París no había cambiado mucho. En París, el joven Thiel, por supuesto, conoció Notre Dame y su famoso vitral. En París, él estudió, o se albergó, obviamente, y estudió en la casa madre de la Congregación de la Misión, cuya fachada vemos en la fotografía. Esta casa madre por dentro era, como vemos en la fotografía de la izquierda, un edificio de 4 o 5 pisos con un patio central, y ahí, en la famosa calle de los Padres Lazaristas o calle de San Lázaro, la calle 0 es el número 95, concluyó sus estudios el joven Thiel, y el 7 de junio de 1874, en la capilla de la casa madre, que es esa que vemos ahí, recibió la ordenación sacerdotal. Ahí es donde se encuentra el cuerpo incorrupto de San Vicente de Paulo, fundador de los padres paulinos. De manera que la experiencia religiosa del obispo Thiel fue profunda. El Kulturkampf y la persecución del liberalismo y la masonería contra la Iglesia no solo se desarrolló en Alemania, sino que también pasó a Francia. Y en Francia también afectó a las comunidades religiosas, y como lo veíamos la semana pasada,
en el final del pontificado Pío IX y con el advenimiento del pontificado León XIII en el año 78, hubo que enfrentar muchos problemas con los estados europeos y latinoamericanos. Por esa razón, el padre Pío, recién ordenado, junto con otros sacerdotes, fue destinado al Ecuador. Ecuador en el siglo XIX, Quito, la capital, era esto. Esa es la catedral de Quito todavía hoy, que además es patrimonio cultural. Esta es una vista del altar de la Asunción, y este es el palacio episcopal que conoció el joven padre Pío, porque cerquita y nomás del palacio episcopal estaba el seminario, y él fue destinado al seminario para formar a los nuevos sacerdotes para la diócesis de Quito en Ecuador. Pero los tiempos difíciles fueron de París también a Ecuador, y en América se desataron las campañas de persecución contra la Iglesia. Y en el Ecuador, que gobernaba el presidente don Gabriel García Moreno, los liberales y masones hicieron una revuelta. Este hombre era católico y consagró el Ecuador al corazón de Jesús, pero cayó el golpe de Estado en manos de los liberales y masones. Y exactamente en la calle que daba al palacio, al seminario donde estaba el obispo Pío, en esa calle, el 6 de agosto de 1875, fue fusilado. Y por si fuera poco, era arzobispo del Ecuador, Monseñor José Ignacio Checa Ibarra, y al año siguiente, el 30 de marzo, justamente en las ceremonias religiosas de Semana Santa, en la Catedral de Ecuador, que ya acabamos de ver, siendo maestro de ceremonias el joven padre Pío, los masones le pusieron el veneno en el vino de consagrar, y el obispo murió envenenado prácticamente en los brazos del padre Pío. Tamañas experiencias se llevó en el Ecuador, y todavía dicen por ahí algunos exaltados que el obispo Pío era masón y que él trajo la masonería en Costa Rica. Cuando él vio y vivió muy de cerca lo que pueden y hacen las sectas masónicas y el liberalismo, cuando encuentran tierra fecunda para llevar adelante sus ideas. Como ustedes comprenden, con el asesinato del presidente, el envenenamiento del arzobispo y la asunción al poder de liberales y masones, pues a los padres no les quedaba más camino que el destierro. Y así como lo habían echado de Alemania y lo habían echado de Francia, ahora también fue expulsado junto con sus hermanos de congregación del Ecuador. ¿Por qué caminos la providencia de Dios escribe la historia? Vamos a ver cómo fue su llegada a Costa Rica. ¿Por qué vino para Costa Rica? Porque en Costa Rica había un hombre que tenía los pantalones amarrados y se llamaba Tomás Guardia. Guardia no era católico, pero tampoco era masón y tampoco era liberal. Como decía en paz descanse don Eugenio Rodríguez, Guardia era guardia. Don Tomás Guardia había nacido en Bagazas, se crió en Alajuela y se echó a perder en San José, porque aquí aprendió a dar golpe del Estado y tomó el poder por encargo, pero se lo dejó 12 años y fue presidente vitalicio prácticamente hasta que se murió. Y don Tomás
le puso un freno total al liberalismo y a la masonería, como a los ímpetus de los exacerbados de sectas religiosas, y en Costa Rica, en una relativa paz, don Tomás permitió el ingreso de comunidades religiosas por consejo de su esposa. ¿Qué papel tan importante tienen las esposas? Él decía: mira, Tomasito, muy feo, las muchachas en Costa Rica no reciben ni educación, traete a las monjitas de Sion, que vengan las monjas de Sion a educar a las religiosas, a las jóvenes costarricenses. Mira, Tomás, que los jóvenes no tienen tiempo, que vengan los despechos, no hay problema, y lo dejó entrar contra los berrinches de los liberales y masones. Llegaron los jesuitas a hacerse cargo del colegio San Luis Gonzaga de Cartago, y entraron las hermanas de la Caridad para hacerse cargo del Hospital San Juan de Dios, y entraron los padres paulinos que venían del Ecuador, unos para acá y otros para Colombia. Entre los que llegaron aquí, que fueron dos, uno era el joven padre Tim, que entonces tenía 28 años. El padre Tim llegó al seminario para hacerse cargo de una cátedra como profesor de los nuevos sacerdotes. Este es el edificio del seminario. Si ustedes se ubican en la catedral de San José, a donde está la curia, en el costado sur este, 50 metros al sur, yendo para la iglesia de la Soledad, todavía están esos muros de abajo, estos muritos que se ven aquí, que eran de piedra, todavía se conservan, donde ahora hay un parqueo detrás del edificio metropolitano. Ahí estaba el seminario. Este era el edificio del seminario. Por dentro era así, un edificio de 2 plantas con un patio central y escaleras dobles, abajo las aulas, arriba las habitaciones. Y como podemos ver en esta otra foto, esta que es la avenida Segunda, que hoy es un bulevar, termina exactamente en la iglesia de la Soledad. Del seminario 50 más hacia el este está la iglesia episcopal o episcopaliana. Antitos de esa iglesia había unas casitas que estaban cayéndose. En esas casitas vivía un sujeto de una muy discutida memoria en la historia de Costa Rica. Este es el general don Tomás Guardia Gutiérrez, con toda la elegancia de su personalidad, y este es el padrecito que vivía ahí donde les menciono. El padre Francisco Calvo tiene una historia que no voy a contar aquí, pero es de orígenes sacerdotales y fue el fundador de la masonería en Costa Rica. El padre Calvo estaba por los liberales y los masones contra lo que sería, digamos, la fe más ortodoxa de la iglesia y contra parte del cabildo, especialmente muy en contra del canónigo don Domingo Rivas Salvatierra, que en algún momento fue candidato para ser obispo de Costa Rica, pero los liberales se oponían a muerte a él y proponían otro candidato que se llamaba el padre Cabezas, don Isidro Cabezas. El padre Cabezas era un candidato ideal para los masones, porque no solo era de su puño y sangre, sino que además era un títere para poder manejar la iglesia de Costa Rica y, entre comillas, liberalizarla, hacerla moderna, hacer que fuera masónica toda ella, de ser posible. Ese padrecito que vivía ahí
en la mitad de la calle, vivía solo, aunque dicen que era muy mal portado. Y dicen que por ahí dejó también alguna descendencia. No había televisión en aquellos años, ni internet tampoco, ni estaba el movimiento de cursillos para entretener a los padrecitos ocupados. Él, como era canónigo, todos los días en la mañana subía a la catedral a hacer el oficio de canónigo. Y cuando regresaba a su casa, como vivía solo, para no tener que hacerse el desayuno, se metía en el seminario y ahí desayunaba con los padres del seminario. Ahí conoció al padre Til recién llegado y quedó impactado por la personalidad, la sabiduría y la formación del joven sacerdote alemán. Y entonces él hizo sus propios números de que si ellos lo hacían obispo, como era un candidato alternativo que no era ni Domingo Rivas ni el padre Cabezas, entonces podía ser un candidato de mediación, y si lo proponían ellos iban a hacer con él lo que les diera la gana, porque además era extranjero y lo suponían muy culto, muy masón y muy liberal. Entonces el padre Cal, que era además amigo y cercano a la familia de don Tomás Guardia, también por razones familiares, porque la familia de don Francisco Calvo estaba emparentada con José María Castro Madrid, era hijo del padre Juan de los Santos Madrid, y por ende tenía vínculos familiares con la familia de Guardia y los Solórzano y los Sotos y los Alfaros y todas aquellas hegemónicas dinastías del siglo XIX en Costa Rica. Organizó un evento social para que don Tomás conociera al padre Til. Y cuando don Tomás conoció al padre Til, dice que él quedó prendado de la majestad, sabiduría y buenombría de aquel joven sacerdote. Y dicen que la esposa de don Tomás se enamoró del padre Til. La cosa es que lo propusieron como candidato para la sede vacante episcopal de Costa Rica, que ya hacía muchos años estaba vacante. Cuando el padre Til se enteró de que él estaba siendo propuesto para obispo, se negó absolutamente. Ya había visto lo que le pasaba a los obispos en estos países de América Latina, y además él en su humildad tampoco quería un cargo de esos y rechazó el nombramiento. Parece que entre las cartas que fueron y vinieron de la Santa Sede, como ya habían tantos años en que aquí no se podía nombrar obispo por la pugna entre liberales, masones y católicos, entonces le pidieron al Padre Superior General de la Congregación de la Misión que le mandara al obispo Til por santa obediencia aceptar la mitra de Costa Rica. Y al final el padre Til, por santa obediencia, aceptó la mitra de Costa Rica y fue preconizado en febrero de 1880. Él llegó en el 78 fue profesor, 79, y ya en el 80 fue preconizado en febrero como obispo de la vacante diócesis. Y el sábado 4 de febrero de septiembre, la víspera de tomar posesión y ser consagrado en la Catedral de San José, es el primer obispo que se consagraba en Costa Rica, porque Monseñor Llorente fue consagrado en Guatemala. Ese día, en el antiguo Palacio Constitucional que vemos ahí, él se juramentó con la ciudadanía costarricense. Él no quiso ser consagrado obispo antes de ser ciudadano costarricense. Este Palacio Nacional que vemos aquí estaba en la Avenida Central, frente a donde era Radio Monumental. Tal vez los que somos más mayorcitos nos acordaremos del antiguo edificio del Congreso,
que es donde hoy hay un montón de cajeros automáticos del Banco Nacional de Costa Rica, el sureste del Banco Central. Y si ustedes ven el edificio que está contiguo al Palacio Nacional, que se ve como una torre de iglesia, eso era una torre de iglesia, esa era la parroquia de la Merced, ahí quedaba. Pues Monseñor Tito se juramenta como ciudadano costarricense y el domingo 5 en la Catedral de San José, esa es la Catedral de San José, en 1880, asume el cargo de obispo de Costa Rica. El lunes 6 de septiembre, esta es la pintura que recuerda su toma de posesión, comienza para Costa Rica y estos son sus sellos episcopales, una época de gloria verdaderamente, quizá la época de oro de la Iglesia Católica en Costa Rica. En ese mes de septiembre comienza el obispo, documentos oficiales, publicaciones pastorales, trabajos científicos, visitas canónicas, viajes misioneros, convocatoria del primer sínodo, las conferencias del clero, y funda en esos 2 primeros años de episcopado, concretamente el 31 de julio de 1882, el Mensajero del Clero como revista oficial de la Iglesia, y funda el Eco Católico, cuyo primer número sale el 6 de enero de 1883, y ese es el primer ejemplar del Eco Católico, que sale en la época del obispo Tito. Entonces comenzó una época de trabajo intenso de misiones, pero el nuevo obispo, como ustedes ven, vamos a hablar del 84, y hablar del 84 es hablar del año 1884. ¿Qué pasó en el año 84? El liberalismo y la masonería, como hemos visto, de Europa se expandió a América Latina, y de América Latina llegó a Guatemala, sobre todo por influencia de ese señor que está ahí, que es don Justo Rufino Barrios, que de justo no tenía absolutamente nada. El dictador típico y soberano que quería la Unión Centroamericana. Y a Costa Rica, en Costa Rica tuvo un gran peso esta otra figura que está ahí, que es don Lorenzo Montúfar, de muy ingrata memoria en la historia de Costa Rica. Estos 2 personajes abanderaron el movimiento del liberalismo y la masonería, sobre todo vinculado a la idea de la Unión Centroamericana. Ya en tiempos de don Tomás Guardia, ese señor que está ahí había notificado que con su caballo vendría al Parque Central de San José a darle de beber en la fuente del parque y a tomar posesión de la República Federal Centroamericana. Y don Tomás Guardia, que guardia era guardia, le contestó que serían bienvenidos, pero el caballo se ahogaría en la fuente y su jinete sería fusilado, porque en Costa Rica mandaban los costarricenses. Costa Rica no se vendía, ni se entregaba, ni se doblegaba al poder de Guatemala. Eso generó una dilación de la extensión del poder de Justo Rufino Barrios, pero don Tomás se murió. Dicen que en su lecho de muerte, también por consejo de su esposa, que mujer tan maravillosa, que le movía la cabecita para que dijera que sí, así de don Tomás abolió la pena de muerte.
¿Cuántos dictadores en el mundo abolen la pena de muerte? Todos la instalan. En Costa Rica nuestro dictador abolió la pena de muerte, don Tomás Guardia, hace 100 años, más de 100 años, 110, 20, 30, casi 40 años, ¿verdad? 133 años. En Francia se abolió escasamente hace 30 años la pena de muerte. Y todavía en Estados Unidos el señor gobernador acaba de firmar una ley que, como ahí hay pena de muerte y se acabaron los inyectables para hacer la muerte por inyección, a los condenados a muerte se les fusila por pelotón de fusilamiento. Así de actualizados estamos en el mundo de hoy. Pues estas historias hicieron que, con la muerte de don Tomás Guardia en julio de 1882, ya el obispo tenía 2 años de ser obispo, asumiera el poder el yerno, uno de los yernos de don Tomás Guardia, que se llamaba don Próspero Fernández. Don Próspero y otros más eran aladies del movimiento de la masonería y del liberalismo que en Costa Rica tuvo en aquellos años, además del padre Chico Calvo, al que vemos con las insignias masónicas en la foto superior derecha, y de don José María Castro Madriz, el padre de la República de Costa Rica, que vemos en esta otra foto, así como don Aniceto Esquivel y muchos más. El liberalismo, muerto don Tomás Guardia, encontró terreno fecundo para extenderse y penetrar toda la región centroamericana. ¿Por qué don Aniceto Esquivel nos es interesante? Porque tuvo la mala aventura, nosotros diríamos la buena aventura, una hija de querer hacerse monje. Y él, que era de los abanderados del liberalismo y de los masones, era una ofensa que una hija suya pretendiera hacerse religiosa. Y eso había que detenerlo, como en efecto intentaron detenerlo, aunque su hija se mantuvo en el convento hasta su muerte. Posiblemente ahí de rodillas frente al sagrario logró la conversión de su padre. Don José María y el padre don Francisco Cala, que debería en realidad ser el padre Francisco de los Santos Madrid, porque ese es su apellido. Ustedes ven que el segundo apellido de José María Castro es Madrid. Él estaba emparentado, era primo de don Juan de los Santos, que a su vez era el papá del padre Carlos. Por esa razón se trataba como familia, y por esa razón el padre Carlos tuvo tantas prerrogativas, incluso fue de los escogidos para ser capellanes del ejército. Por eso fue uno de los capellanes en la gesta del 56, por su cercanía con las estructuras de poder político en Costa Rica. Pero el obispo Tillo, una vez que fue obispo, dijo: bueno, querían un obispo, ahora van a tener un obispo católico, apostólico y fiel a la Santa Sede y al Evangelio del Señor. Hay una carta que publica Ricardo Blanco Segura, que se cruzaron ellos dos, don Francisco Calvo y don José María Castro Madrid, en la que textualmente dice, y lo cito de memoria, le dijo: querido primo, el huevo nos salió bueno. Este tal obispo es una desgracia, porque está abanderando una concepción de la iglesia totalmente ajena. Y aquí tenemos algunos otros de los patriarcas liberales de la Costa Rica de la época, que son a la vez padres del liberalismo costarricense, y algunos de ellos, como Don Diego y sobre todo
don Ascensión Esquivel, fueron furiosos masones. Eso generó varias cosas. Tomaron poder en Costa Rica, envalentonaron a Guatemala y Guatemala comenzó un proceso de invasión. Entonces El Salvador fácilmente se sometió, expulsaron jesuitas, obispos, monjas. De ahí la cosa pasó a Nicaragua, donde se sostuvo un poquito, y en Costa Rica, siendo presidente don Próspero Fernández, como para tener contento a Guatemala, y ahora verán por qué digo eso. En 1884 las cosas llegaron a un punto en que el gobierno cedió a todas las presiones y se dieron las famosas leyes liberales de 1884, que comenzaron con la suspensión del orden constitucional, el destierro de Monseñor Til, del padre Hidalgo y de los padres jesuitas, la secularización de cementerios, una ley de la República prohibiendo comunidades religiosas y además desconociendo, como si el Congreso pudiera, el voto de pobreza, castidad y obediencia. Obviamente pensamos en don Aniceto Esquivel y su idea de lograr sacar a su hija de las monjas de Sion en las que se había metido, la denuncia del concordato, la prohibición de recolección de limosnas, la prohibición de recibir estipendios por funerales, la supresión de la subvención convenida al obispo, la prohibición de procesiones, la promulgación del Código Civil, el cierre de la Universidad de Santo Tomás y la ratificación de todas estas leyes 10 años después, en 1894. Como ustedes comprenderán, eso generó una situación que sacudió el país. Y una vez que se expulsa al obispo Til en esta fecha, y eso que ven ahí era la casa del obispo Til, de una foto de la época. ¿A dónde quedaba esa casa? ¿Conocen la Plaza de la Cultura? En la esquina está Carrión, antiguo Sears. De Sears, 50 metros al norte, donde ahora está Trigomiel, ahí era la casa del obispo. Esa casa la rentaba el gobierno para que el obispo viviera. Ahí llegó el piquete de la fuerza pública y sacó al obispo sin darle tiempo a nada, ni llevarse un calzoncillo repuesto. No le permitieron sacar nada. Y por telégrafo se dio la orden para que sacaran a los padres jesuitas literalmente de las mechas. Estaban dando clase y llegó el destacamento de gendarmería y los sacaron de la clase y sin decirles nada, y ellos no preguntaron porque ya lo sabían, les había pasado en otros países, los montaron al tren para traerlos a San José y junto con el obispo echarlos por el camino de Carrillo. Además, el cura de la iglesia de la Merced, que era la parroquia más importante de San José, estaba en manos del padre Luis Hidalgo, que era de un apoyo extraordinario al obispo, y a él, que también estaba ese día en la casa episcopal, lo echaron del país. ¿Quiénes firmaron el decreto del destierro? Él es don Próspero Fernández. No digamos que es de ingrata memoria, pero le faltaron pantalones, diría uno como historiador, para haber sabido poner un alto a esas pugnas centroamericanas. Y su ministro de guerra y primer vicepresidente era este señor don Bernardo Soto Alfaro. De manera que hoy me enteré que aquí hay muchos sotos. Yo soy soto, pero soy de los soto de Patricio Suelo de San José, que no tenemos nada que ver, pero esos son los sotos de la República. Así es que esperamos que ninguno se haga, porque son descendientes de alguien que
pusilánimemente cedió ante las presiones de Justo Rufino Barrios en Guatemala. Pero vean las cosas de la vida. Don Bernardo Soto está sepultado en el cementerio central y esa es la tumba de él, con una gran cruz, un ángel y un fraile. Algo pasa en esta historia que no terminamos nunca de entender. Como Monseñor Díaz salieron los 4 padres jesuitas, de los que el recuerdo fotográfico es bastante deteriorado: el padre Santiago Páramo, don Luis España, don Nicolás Cáceres y el padre Luis Gamero, y por supuesto que el famoso padre don Luis Hidalgo, que se fue para Roma, viajó con el obispo y se quedó en Roma doctorándose, y cuando él regresa a Costa Rica es de gran ayuda y apoyo para el obispo, pero muere joven antes que el obispo Tim en un accidente. ¿Cuáles fueron los pretextos para las leyes? Bueno, un famoso duelo que hubo entre estos dos señores, don León Fernández y don Eusebio Figueroa. Uno era el director de Archivos Nacionales y el otro ministro de Educación, y en el duelo ganó don León Fernández, y como el otro murió en duelo, no podía ser enterrado por la iglesia y en cementerio católico. Eso desató toda una pugna que terminó con la secularización de los cementerios, y esta hermana, Sor María Caridad de Sion, que es la hija de don Aniceto Esquivel del que hablamos. Y este personaje es el que llevó al Congreso, fue como la voz de los liberales para proponer en el Congreso una ley que prohibiera votos religiosos, enseñanza religiosa, etc. En Costa Rica, hablar de la educación es hablar de la iglesia, y la prueba es que la primera casa importante de estudios fue la casa de Santo Tomás fundada en 1814. No la fundó la iglesia, la fundaron los vecinos de San José y la pusieron bajo el patrocinio de Santo Tomás. Y fue el Estado el que la convirtió en universidad el 3 de marzo de 1843. Pues esa benemérita universidad, cuya fotografía vemos ahí, ven atrás de la cúpula de la catedral, esa esquina es diagonal al Teatro Nacional, donde hoy está la avenida Segunda y más al fondo el antiguo Banco o Ministerio de Hacienda. Ahí estaba la Universidad de Santo Tomás. Como ven, al frente siempre fue un parquecito. Todavía sigue siendo hoy. Aquí tienen una vista desde el otro ángulo para ver cómo se ven las arcadas que ya en el siglo XIX existían. Y este es un detalle de la puerta de la iglesia. Pues bien, esta universidad había sido declarada pontificia por el Papa Pío IX por pedido del Estado a propósito de la creación de la diócesis. Pero el 20 de agosto de 1888, 4 años después del 84, había que terminar de rematar las medidas liberales, y vean lo que pasó. En el Congreso Constitucional se declaró la clausura de la Universidad de Santo Tomás. ¿Por qué? Veamos cómo era el centro de San José en ese año. Este es el cuadrante del centro de San José. Para que se ubiquen, ahí está el Parque Central. Ahí está la catedral. ¿Ok? Ahí está el seminario, que hoy una parte es el edificio metropolitano. Y en la esquina de atrás estaba la Universidad de Santo Tomás. ¿Correcto? En lo que hoy es el Banco Central, en la esquina estaba el Congreso Constitucional,
y a la par del Congreso el cuartel principal de armas que se llamaba el cuartel de la artillería. O sea, lo que sería la esquina noreste del Banco Central. Y al frente estaba la plaza de la artillería. ¿Se acuerdan que en la esquina estuvo la iglesia de la Merced? Esa iglesia hubo que quitarla de ahí porque los temblores derrumbaron el edificio. Entonces el gobierno negoció con la iglesia darle un terreno nuevo para dedicar toda esa cuadra a asuntos de Estado, y les dio la cuadra que está a la par del Hospital San Juan de Dios, cuadra por medio, donde hoy está la iglesia de la Merced. Esa iglesia se construyó para trasladar la iglesia de la Merced de ahí a allá. ¿Dónde quedaba la casa presidencial? Donde hoy está el Banco Nacional y el Correo. ¿Qué pasó ese día? Pues nada, el 20 de agosto era el día de San Bernardo. Todavía la iglesia celebra el día de San Bernardo. ¿Se acuerdan que el presidente que sustituyó a don Tomás Guardia fue don Próspero Fernández? Don Próspero Fernández murió 2 años después del 84, en marzo del 85, más de un año después, murió envenenado. Lo envenenaron, parece que por cadenas, comenzó a agonizar en Atenas y ahí falleció. Todavía se conserva en Atenas la casa esquinera que le dio acogida al presidente. Dicen las malas lenguas que lo envenenó el papá de don Bernardo Soto para darle puerta abierta a don Bernardo para que asumiera la presidencia de la República. Todo es el poder político. Pues bien, eso dicen entre cuento y cuento los que han estudiado las hojas de la historia. Pues bien, gobernaba Costa Rica en el 88 don Bernardo Soto, y como era el día de su onomástico, vean lo que pasó. En el Congreso se firma la ley de clausura de la universidad, y de ahí salen 2 comitivas, una por la puerta que comunicaba con el cuartel de la artillería para dar la orden que fueran a destruir literalmente la Universidad de Santo Tomás, y otra que salió por la puerta principal, atravesó la plaza de la artillería y llegó a donde don Bernardo Soto estaba en fiesta, entre champanes y mazapanes, decían por ahí, celebrando su onomástico, y en bandeja de plata, como regalo de onomástico, le dieron la clausura de la Universidad de Santo Tomás. Y eso no lo cuento yo, lo contaba don Luis Demetrio Tinoco en un libro publicado y reconocido. Y mientras el festejo ocurría en la casa presidencial, del cuartel de la artillería por la plaza salió un destacamento que atravesó la avenida Central, salió a la avenida Segunda y llegó a la Universidad de Santo Tomás. Derrumbaron las puertas porque estaba cerrada en ese momento. Con las culatas de los fusiles destruyeron el laboratorio de química, que era el más respetable que había en toda Centroamérica en ese momento, y quemaron libros, hicieron desastres. Cuando le avisaron al rector que llegó corriendo, lo agarraron y lo encerraron. Y a todo el que se metiera, también. Esa es la historia de nuestros patriarcas liberales. Pero se nos olvida cómo fue hecha la historia. Dicen que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Fíjense todos estos acontecimientos. Estas son unas vistas de lo que era la plaza de la artillería, el cuartel de la artillería, y al fondo a la izquierda vemos lo que era el palacio o casa presidencial, que después fue Ministerio de Guerra y que después se dio su lugar para la construcción del banco y del correo.
ya ha entrado este siglo. Ahí tenemos una vista, pero desde el otro lado. Lo que está en el edificio Grandes Mineros en el Banco Negro, la tienda La Gloria de aquel lado, y lo que es el correo y el Ministerio de Guerra y Casa Presidencial estarían desde donde fue tomada la foto. Ese es un detalle de lo que era Casa Presidencial. ¿Qué nos dieron a cambio del cierre de la universidad? Crearon y fortalecieron la segunda enseñanza, pero al margen de la iglesia y al margen de la enseñanza religiosa. Y sacaron la enseñanza religiosa de escuelas y colegios. Entonces se creó el Instituto de Alajuela, el Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas, gracias a la obra educativa de don Mauro Fernández. Pero todo esto es como lo que nos dieron a cambio de haber cerrado la universidad, dejando a Costa Rica 50 años en la oscuridad. Solo quedó abierta la Facultad de Derecho porque estaba en manos de los liberales. Nada más. Y después se abrió unos añitos después farmacia, y por eso en Costa Rica era farmacéutico, era abogado. Y por eso casi todos los presidentes de Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX todos fueron abogados, comenzando por don Ricardo Jiménez. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Quién era el Papa? León XIII. El secretario de Estado del cardenal Giacomini y don Fernando de Lorenzana, el marqués que representaba los intereses de Costa Rica. Y hubo una situación de impasse muy complicada. El gobierno de inclusión y concordato se entró en una situación de conflicto muy difícil que hubo que subsanar con los años. De aquellos años nos queda un recuerdo, este cuadro que se encuentra en la casa episcopal, y es casi como un chiste o una anécdota, pero es un cuadro gigante, como de esta altura y así de grande, y lo pintó un señor que se llamaba Francisco Valiente por su cuenta y riesgo. ¿Para qué lo pintó? Lo pintó para que el obispo se lo comprara, sí o sí, pero el obispo, que era una persona muy humilde, no tenía interés en comprar cuadros. Entonces lo amenazó de que si no lo compraba, se lo iba a dar a los liberales. Y decían que los liberales lo querían para quemarlo en plaza pública, que el cuadro se iba a rifar, que los números los iban a comprar los liberales y que el cuadro se quemaría en la plaza pública de San José. Pero un grupo de sacerdotes, encabezados por el padre Luis Hidalgo, que he mencionado, compró el cuadro para evitar el escándalo público, y por eso es que el cuadro ha llegado a nosotros. Es como el signo material de un conflicto bastante amargo. Esta cita que pueden leer es del historiador Blanco Segura, que después de estudiar todos los pormenores, pelos y señales de lo que pasó en el 84, llegó a la radical conclusión de que definitivamente no hubo ni responsabilidad ni provocación de la iglesia, ni de los jesuitas, ni de las comunidades religiosas, que lo que se decidió hacer se hizo por imposición del gobierno de Guatemala. ¿Qué hizo don Próspero? Apenas expulsó al obispo y se dieron las primeras medidas liberales, le mandó un telegrama al presidente de Guatemala. Ya en Costa Rica hicimos las reformas liberales. ¿Para qué le comunica eso? No es sintomático que ese telegrama se haya enviado. ¿Y cuál es la respuesta de don Justo Rufino Barrios? Pues siendo así, procederé a tomar posesión de la presidencia centroamericana. Y se vino de Guatemala a El Salvador, pero El Salvador le hizo guerra, Costa Rica se alió con El Salvador para ver cómo enfrentaba. Don Bernardo Soto se portó más caballeroso que don Próspero,
intentando enfrentar al adversario y parece que le hizo la novena a la Virgen de los Ángeles, aunque haya firmado el decreto de expulsión del obispo. Y lo mejor es que la negrita lo oyó, porque cuando Justo Rufino Barrios venía a cantar, si ustedes quieren, con mucho gusto, puedo ir algún otro martes para terminar la exposición que quedamos en el 84. Y yo con mucho gusto vengo si ustedes me invitan. Y si no, llegamos hasta aquí. Lo importante es que en medio de todo eso, el obispo que había se amarró los pantalones. Pero bueno, lo dejamos. Cuando el gobierno lo destierra y se va para Roma, presenta su relato de la situación de lo que pasó en Costa Rica y se regresa a vivir en Panamá para estar cerca de la diócesis. Si tenemos oportunidad, no sé, don Francisco, si nos dará otro martes la oportunidad, se regresa a Panamá. Ahí establece amistades interesantes como con el conde Fernando de Lesas, el constructor del canal, a quien le ayuda a resolver un problema matemático para la construcción del canal. Y el conde en agradecimiento le regala una ajedrez. O sea, era un personaje interesante. Bueno, de eso hablaremos cuando tengamos oportunidad en otro momento. Yo les iba a traer un regalo hoy. El regalo es este. Acaba de pasar el 19 de marzo, que fue el día de San José. Ustedes saben que el Papa Francisco es un gran devoto de San José. Y él tiene una imagencita de San José durmiendo. Hay un San José que está dormido, que representa el pasaje del Evangelio cuando José había decidido repudiar a María en secreto porque estaba embarazada y él sabía que él no era el responsable de aquella criatura. Y en sueños se le apareció un ángel que le dijo: no temas en recibir a María, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Esa imagencita de San José durmiendo representa la escucha y la capacidad de atención a la voz de Dios por parte de José. El Papa siempre tuvo esa imagencita, y ahora que fue electo Papa, es de las pocas cosas que hizo llevar de Argentina a su casa en Santa Marta, en el Vaticano. Ya desde hace 11 años, todos los meses de marzo, se hace una edición importante. Comenzó con 3.000 postalitas y ya este año se editaron 22.000 postales que se distribuyen gratuitamente con una imagen de San José y una oración. La de este año es la imagen del Papa Francisco, que es el San José durmiendo. Yo les traje algunas, no solo por si la quieren ustedes a título personal, sino también por si quieren llevarle algunas ahí por vecinos o conocidos. Pues aquí traje un grupito. ¿Ya repartieron uno? Ya los repartimos. Todos tienen número, ¿va? Va jugando. Una vez saqué 28, ¿para qué van a hablar? El 7. Aquí están los postalitas, los que quieran con mucho gusto se las ofrecen.